Hola, mi amigo querido, qué alegría podemos estar nuevamente juntos para estudiar la lección número 10 para el 9 de marzo del año 2024. Si te das cuenta, ya está terminando el trimestre. Y quiero decirte que a partir del próximo trimestre, antes de presentar el comentario, voy a usar unos 4 o 5 minutos para responder una pregunta. Llegan a la página muchas preguntas, gente que tiene inquietudes en el área familiar, en el área profesional, personal, existencial, en el área de la vida cristiana, luchas, dificultades, y algunos tienen inquietudes teológicas, de doctrina. Bueno, yo no tengo tiempo, no tengo oportunidad de poder responder todas las preguntas, pero quiero separar en cada comentario, a partir del próximo trimestre, unos 4 o 5 minutos, para responder una pregunta por semana. Así que si tienes alguna inquietud, envía tu pregunta a la página. Yo voy a seleccionar una, solamente una, la más general, la que puedes beneficiar a la mayoría de las personas. Te agradezco por eso desde ahora. Nuevamente te agradezco por la fe, la confianza que tú tienes de enviar tus pedidos de oración. Muchísimas gracias a los que mandan saludos, siempre me desean una feliz semana. Quiero que tú sepas que eres importante en medio de la multitud. Yo no sé quién eres, yo no sé dónde estás. Escriben de tantos países, de tantos lugares, pero tú eres importante a los ojos de Dios. Y yo siempre menciono el hecho de que has registrado un pedido en la página en mis oraciones a Dios para que Él extienda su mano y te bendiga. Vamos a la lección de esta semana, bajo el título de Lecciones del Pasado. Y el propósito de la lección es enseñarnos que hay algunos salmos en la Biblia que son salmos históricos. Presentan la historia de Israel, la historia de cómo Dios en el pasado cuidó de su pueblo, protegió a su pueblo. Cuando no tenían agua, les dio agua. Cuando no tenían pan, les envió maná. Dios siempre protegiendo al pueblo, y el pueblo siempre rebelde, terco, desobediente, andando en sus caminos, haciendo su voluntad. Y ni por eso Dios los abandonó, Dios se olvidó de ellos. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No somos nada en la vida, un pequeño grano de arena en la inmensidad de la playa. Somos eso. Entonces, cuando fallamos, cuando caemos, Dios podría decir, bueno, ¿qué me voy a preocupar tanto? Ya cayó, ya pues que se pierda. Tengo tantos millones y millones de personas para cuidar que no tengo que preocuparme por esta persona. Pero Dios no hace eso. Tú para Dios eres como si fueses la única persona que existiera en este mundo. Dios te ama, se preocupa por ti, conoce tu nombre, tu dirección, la casa donde vives, las luchas que tú enfrentas. Y en este salmo vamos a aprender una lección básica, cómo mirar al pasado y sacar lecciones del pasado para evitar cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. El primer subtítulo de esta semana es Fidelidad de Dios a su pueblo infiel. Vamos a estudiar en realidad el Salmo 78. El Salmo 78 tiene 72 versículos. Es un salmo histórico, pero es un salmo histórico y didáctico. Inclusive al comienzo del salmo, si tú abres la Biblia vas a leer ahí, dice Masquil de Asaf. ¿Quién fue Asaf? Asaf es el autor del Salmo 73, un sacerdote, músico. ¿Y qué quiere decir masquil? Enseñanza de Asaf. O sea, este es un salmo didáctico. Tú lees en este salmo y aprendes lecciones de manera interesante. Hay 13 salmos, entre los 150, 13 que son masquiles, o sea, son salmos didácticos. Claro que tú puedes aprender lecciones de todos los salmos de los 150, pero estos 13 tienen como objetivo principal la enseñanza, llevarte a mirar al pasado para aprender lecciones del pasado. Inclusive en esta semana vamos a estudiar algunos de esos salmos. Vamos a leer Salmo 78, versículo 2. Mira lo que dice. Abriré mi boca en proverbios. Esa palabra proverbios
en el idioma original hebreo es bemasal, que puede ser traducido como proverbios o como parábolas. Entonces, este salmo dice así: abriré mi boca en proverbios, en salmos, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Proféticamente, el salmista aquí estaba anunciando la manera como el Señor Jesús enseñaría, porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo que había venido a enseñar en parábolas, las parábolas. El Señor Jesús tomaba una figura o contaba una historia, relataba algo, pero con el propósito didáctico de enseñar, para que las personas pensasen en lo que Él estaba diciendo y aprendiesen las lecciones. Bueno, este Salmo 78 es un salmo histórico, como te digo. Entre los versículos 9 al 54, por ejemplo, se habla del Éxodo. Se cuenta la historia del Éxodo, de cómo Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto. Si tú lees los versículos 55 al 64, tú encontrarás ahí la historia de cómo Dios protegió a su pueblo en el desierto y finalmente cómo lo estableció en victoria en la tierra de Canaán. Y si tú lees de los versículos 65 al 72, verás ya la parte histórica de la época de David, cómo Dios cuidó de su pueblo en la época de David. Por lo tanto, cuando tú leas el Salmo 78, aprende una cosa. Ese salmo habla de cómo Dios cuidó, Dios protegió, Dios se preocupó por su pueblo, pero al mismo tiempo relata cómo el pueblo fue indiferente con Dios, cómo el pueblo fue desobediente con Dios. Y Dios no lo abandonó. El Dios de misericordia siempre les dio una segunda oportunidad. Ese es el Dios maravilloso que tú tienes. Por eso, querido, cuando la vida te golpea, cuando caes, por más que la culpa haya sido tuya, por más que tú hayas errado, sabiendo lo que estabas haciendo, pero ahora estás herido, caído, sangrando en el suelo, no te desesperes. Dios es el Dios no de la segunda oportunidad. Dios es el Dios de la tercera, la cuarta, la quinta, de la milésima oportunidad. Lo que más Dios quiere es salvarte. Levántate en el nombre de Jesucristo y sigue adelante. Vamos ahora a la segunda parte, recordar la historia y alabar a Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar el Salmo 105. Este Salmo 105 es un salmo de David. ¿Por qué digo que este Salmo 105 es de David? Cuando tú abres la Biblia y lees Salmo 105 no vas a ver a David como el autor. ¿Pero por qué digo que David es el autor? ¿Sabes por qué? Porque este salmo usa las mismas palabras que están registradas en el primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 8 al 22. Las mismas palabras de Crónicas están aquí en el Salmo 105. Y si tú lees el libro de Crónicas, vas a ver que esas palabras en Crónicas las escribió David cantando por ocasión del traslado del arca que estaba en la casa de Abinadab. Y cuando David fue coronado rey, decidió traer el arca para Jerusalén. Buscó 30,000 soldados, fueron a la casa de Abinadab y mientras llevaban el arca, trasladaban el arca para Jerusalén, iban cantando las palabras de este salmo. Por eso decimos que el autor de este salmo es David. Hay un parecido entre este Salmo 105 y el Salmo 78 que vimos anteriormente. Pero en ambos se cuentan los prodigios de Dios, el amor de Dios, cómo Dios cuida a su pueblo. Solo que en el 78 se menciona la desobediencia, la terquedad, la malcriadez del pueblo de Israel. Ya en el 105 no. Solo se habla del amor protector de Dios. Por ejemplo, vamos a leer Salmo 105, versículos 5 y 6. Dice así: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus elegidos. Es interesante.
David empieza diciendo, acordaos, acuérdate. Tú solo te puedes acordar de lo que pasó. O sea, David está llevando la atención del pueblo al pasado. ¿Y de qué va a hablar aquí? De las maravillas de Dios, del amor, de cómo Dios cuidó y protegió a su pueblo. Y menciona en este salmo a David, a Jacob, a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Menciona a Abraham, Jacob, Isaac. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham de que sería fiel a él. Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y por donde vayas serás una bendición. Y aquellos que te bendijeren, yo los bendeciré. Ese pacto Dios cumplió con Abraham. Dios renovó ese pacto para Jacob, para Isaac. Dios a lo largo de la historia siempre ha estado renovando su pacto, recordándole al pueblo que nada tiene que temer con relación al futuro, a menos que se olvide de lo que pasó en la historia. Oh, querido, Dios te ama. Cuando a veces tú estás triste porque has fallado, porque has hecho algo que no deberías hacer, arrodíllate y conversa con Dios. Usa las palabras de este salmo. Agradece a Dios por lo que ha hecho en el pasado. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén por causa de su desobediencia, como Dios siempre mantuvo un remanente, un pueblo obediente. Inclusive ese pueblo obediente muchas veces falló, pero Dios nunca lo abandonó. Siempre los acompañó hasta entrar a la tierra prometida, donde Dios continuó renovando su pacto, cuidando y protegiendo a su pueblo. Debemos mirar al pasado, queridos, pero no para atormentarnos, no para desesperarnos, no para autocastigarnos, o mucha gente hasta suicidarse. No. Debemos mirar al pasado. Y es verdad, tal vez no tenemos nada de que enorgullecernos. Errores. Pero, ¿qué importa? Ahí está la oportunidad de Dios. Un día una persona me dijo, pastor, Dios me puede perdonar, pero yo no me perdono. Pero querido, con todo el cariño, con todo el respeto que tú mereces, yo te hago una pregunta. ¿Quién eres tú para no perdonarte? Tú no sufriste. A ti no te hicieron sangrar, a ti no te echaron latigazos, a ti no te colocaron una corona de espinas en la frente, no se burlaron de ti, no te ridicularizaron. A ti no te clavaron en una cruz. Si alguien tendría el derecho de decir, yo no te perdono, es el Señor Jesucristo. Pero Él te dice, hijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Por lo tanto, tú no puedes tener el derecho o darte el lujo de querer tener el derecho de decir, no me perdono. Dios te perdona. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te perdone, a no ser reconocer que has pecado, que has caído, pedir a Dios, suplicar su gracia misericordiosa, y entonces Él viene con su blanco manto de justicia y te cubre. Y ahora el cielo te mira no como lo que eres, como lo que has hecho, sino vestido de la vestidura blanca, inmaculada del Señor Jesucristo. Qué cosa bonita. Vamos a la tercera parte. Aquí vamos a estudiar el Salmo 106. Recordar la historia y arrepentirse. Este Salmo 106 es una confesión del pueblo, de su pecado. El salmista ora a Dios, pide perdón, pero en nombre del pueblo. Todo el pueblo, querido, el sábado se reúne en la iglesia para pedir perdón a Dios, para humillarse delante de Dios. Tal vez la persona que oran por la gracia de Dios se ha mantenido fiel durante la semana, no ha caído, no ha resbalado. Pero en la multitud, en la iglesia, hay personas que han caído. Entonces, cuando tú vas al frente y dices, Señor, perdónanos nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestra terquedad, si hemos ido a un lugar que no deberíamos haber ido, si hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho, no es porque la persona que está orando hizo o no hizo, sino que está orando en nombre del cuerpo, de la iglesia, de los miembros, de los otros miembros que están ahí, muchos de ellos sufriendo porque han sido heridos por los dardos del enemigo.
Voy a leer solo los versículos 6 y 7 del Salmo 106. Mira lo que dice el salmista. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Ahora, tú puedes hacerte una pregunta, pero ¿por qué aquí, en la época de los salmos ya, el pueblo o el salmista en nombre del pueblo está pidiéndole a Dios perdón, confesando sus pecados, pero no sus pecados de esta semana, sino los pecados de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, aquella gente que salió de Egipto, que atravesó el Mar Rojo? Ahora el salmista dice, Señor, pecamos. Él no había estado en el grupo de los rebeldes que atravesaron el Mar Rojo y después se rebelaron contra Dios, pero él vuelve sus ojos al pasado y dice, Señor, pecamos. ¿Por qué? Querido, porque aquí está el asunto. Muchas veces nosotros leemos la historia de hombres malos, de mujeres impiadosas que han cometido errores en la Biblia. Por ejemplo, un Caín, el propio Adán. El otro día una persona me dijo, ¿qué culpa tengo yo, pastor, de estar sufriendo por la culpa de Adán? Si yo hubiera comido el fruto, está bien, yo acepto mi castigo, pero ¿qué hice yo? Adán fue el desobediente y yo tengo que pagar las consecuencias. Oh, querido, es que si tú hubieras estado en el lugar de Adán, si yo hubiera estado en el lugar de Adán, habríamos hecho las mismas cosas. Si nosotros hubiéramos estado en el desierto con el pueblo de Israel, habríamos reclamado, habríamos hecho las mismas tonterías que el pueblo hizo. Es por eso que en el tiempo de los salmistas, el salmista dice, Señor, pecamos, y se refiere a los pecados del pasado. Porque de una o de otra forma, todos los pecados del pasado nosotros los repetimos en nuestro día a día. Somos traidores, somos mentirosos, somos crueles, somos rebeldes, somos ingratos, las mismas cosas. Los mismos pecados con otra ropa, pero los mismos pecados al final de cuentas. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí veremos la parábola de la viña del Señor. Vamos a estudiar el Salmo 80. Aquí se describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto y la trasplantó, la plantó de nuevo en la tierra prometida. Pero por su desobediencia, porque Dios siempre fue fiel al pacto. Todos los salmos que hemos leído hasta aquí hoy, esta semana, hablan de la fidelidad de Dios a través de los años, del cuidado protector de Dios, pero es el pueblo el que se rebela. Es el pueblo el que abandona a Dios, el que se aparta de Dios. Y cuando tú te apartas del territorio de la vida que es Dios, pues entras en el territorio de la muerte. Es una cosa normal, lógica, natural. No es que Dios te castiga. Los escritores bíblicos muchas veces usan la expresión, Dios, me estás castigando, Dios no le está haciendo nada. El ser humano se separa de Dios, entra en el territorio de la desgracia, la tragedia, de la muerte. Y cuando sufre las consecuencias del pecado, lo primero que hace, Dios, me estás castigando. No, Señor, yo estoy sufriendo los resultados de mi desobediencia, del haberme apartado de Dios. Entonces, cuando el pueblo estaba ya en la tierra prometida y debería disfrutar de paz si respetase los principios del pacto, pero no respetó, se quedó como una vida abandonada. Y entonces leo el Salmo 80, versículos 12 y 13. Dice así, ¿por qué derribaste sus cercas? Está hablando de la viña de Israel, del pueblo de Israel, que está simbolizado por la viña. ¿Por qué derribaste sus cercas? Todos los que pasan le arrancan uvas. Los jabalíes le hacen destrozos. Las bestias salvajes la devoran. ¿A qué se está refiriendo David? Es que cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de Dios, venía el enemigo. Y como lo encontraba el pueblo sin protección, pues abusaba del pueblo, explotaba. Recuérdate en la época de Sansón. Dios levantó a Sansón porque el pueblo filisteo venía, el pueblo de Israel plantaba, cosechaba. Cuando ya estaba la cosecha lista, venían los filisteos, se llevaban todo. Y aquí
el salmista usa la figura: todos los que pasan le arrancan uvas, los jabalíes le hacen destrozos, las bestias salvajes la devoran. Ese era el pueblo de Israel en la tierra prometida, donde debería disfrutar de las bendiciones de Dios. Estaba sufriendo a manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque cada vez que salía del territorio de la bendición, pues entraban naturalmente al territorio de la maldición. El estudio es largo. Revisa tu lección, estudia, lee los salmos, medita, reflexiona. Pero vamos a terminar hablando de la supremacía del Señor en la historia. Y aquí vamos a leer unos versículos del Salmo 135. Dios aquí convoca a alabar a su pueblo, a alabar a Dios, al reconocer cómo Dios lo ha protegido en el pasado. Este Salmo 135 es característico. ¿Sabes por qué? Porque usa muchos versículos del Antiguo Testamento, no solo de otros salmos, sino también algunos versículos de, por ejemplo, del libro de Deuteronomio, del libro del profeta Jeremías, 2 versículos del libro de Éxodos. O sea, los escritores bíblicos miraban, eran lectores estudiosos del Torá que tenían, de los libros bíblicos que tenían, y usaban muchas veces eso para escribir sus salmos. Vamos a leer el Salmo 135, versículos 15 al 18. Dice así: los dioses de los paganos son de oro y plata, y están hechos por la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Y en sus labios no hay aliento de vida. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que ponen su confianza en ellos. ¿De qué está hablando aquí el Salmo 135? Hola, si Dios te protegió en el pasado, te cuidó, si te tomó de la mano como un niño, si te trajo, si te arrancó de la tierra de pecado de Egipto y te trasplantó para una tierra nueva, para una vida nueva, pues aprende a caminar con Dios, no te apartes de Él. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel en la tierra prometida se contagia de la filosofía, de la religión de las naciones paganas y empieza a fabricar ídolos de madera que no oyen, que no ven. Y entonces el salmista dice: los que fabrican esos ídolos son como los propios ídolos, que no ven, no hablan, no hacen, no sirven para nada, no tienen sentido en la vida. Oh, querido, no te fabriques pequeños dioses. Hoy día muchas veces nos fabricamos dioses a través de filosofías existencialistas, buscando momentos de placer. El propio Internet hoy día puede transformarse en un pequeño dios al que adoras sin darte cuenta. ¿Qué aprendemos? Mira el pasado, mira el dolor, mira las lágrimas de la gente del pasado. Y no digas: yo no haría la misma cosa. Lo harías porque lo haces, yo, tú, lo hacemos todos los días. Pero debemos mirar al pasado para evitar cometer hoy día los errores. Si ellos sufrieron, ¿para qué vamos a continuar sufriendo nosotros? Acepta el amor de Dios y acepta las lecciones que Dios quiere enseñarte. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.